bienvenidas todas. A ver, que si no, ya está. Y nada, vamos a empezar ahora con Raquel. Como siempre, recuerdo que bueno, los encuentros son grabados, entonces cualquier persona que no quiera aparecer, con no participar en la reunión, pues no aparecerá en el vídeo. ¿De acuerdo? Y nada más, daros la bienvenida y os dejo con Raquel y yoga y sexualidad, si no recuerdo mal. El yoga y la mujer. El yoga y la mujer, vale, si recuerdo mal. Vale. Bueno, igual esperamos un minutín más porque, a ver, voy a ir compartiendo pantalla. Vale, ¿lo veis todos y todas? Sí. Okay. Muy bien. Vale, bueno, pues hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Os voy a hablar hoy del yoga y de la mujer. A ver si consigo pasar de diapositiva. Ahora, vale. Bueno, en primer lugar quiero presentarme un poquito. Me llamo Raquel Maza. Ahora mismo tengo una sala de Ashtanga Yoga, que es un estilo de yoga del que luego comentaré un poquito más. Pero bueno, yo he estudiado psicología clínica. Concretamente me especializo en adolescentes y trabajo desde la corriente psicoanalítica. Ahora mismo estoy en la sala de Ashtanga casi todo el día y luego voy a un centro con adolescentes con dificultades evolutivas bastante graves. Entonces, bueno, entre esas dos cosas, digamos que ahora es en lo que se compone mi vida laboral. También he trabajado durante mucho tiempo como acompañante terapéutico. Lo de acompañante terapéutico aquí en España no es una figura que se conozca mucho, pero para explicarme un poco, es como en chicos o chicas, adolescentes muy graves que no disponen de un yo auxiliar y que digamos que no están conectados con la realidad, pues es como hacer de yo auxiliar, es decir, como ayudarles a hacer toda su vida diaria, pues si tienen que ir a comprar, tienen que llamar por teléfono para solicitar el paro, cualquier tipo de cosa que necesiten, pues yo estaba allí, por supuesto, pues cuando les da algún brote o alguna descompensación de la medicación o todo esto, pues bueno, como hacer un poco de apoyo y traerlos otra vez a la realidad. Bueno, sobre mi práctica y experiencia, pues yo soy practicante de yoga desde hace unos 12 años y de Ashtanga Yoga pues de hace unos 7, 8 años. Entonces, lo que os voy a contar es un poco basado en mi experiencia, en lo que me han ido contando mis profesores, lo que he podido ir estudiando y bueno, espero que os guste. Cosas importantes, aunque aquí la mayoría ya lo estáis cumpliendo. Me gustaría que tuvierais las cámaras encendidas. Ahora no os veo a todos porque estoy con la presentación, pero como esto del Zoom ya es bastante frío de por sí, pues si puedo veros las caras, bueno, podemos vernos las caras todos, os lo agradezco porque para mí es más fácil y creo que además pues da otra calidez al grupo, ¿vale? Me gustaría que fuera una tertulia lo más dinámica posible y bueno, pues si queréis participar, genial, os lo agradezco mucho además, porque creo que la experiencia de todos los que estáis aquí es muy interesante. No sé si algunos practicáis Ashtanga, yoga, lo que sea, es bienvenido. Por aquí, casi todos somos mujeres, entonces, bueno, os agradezco mucho, ¿vale? Si queréis participar y os escucharé encantada. Bueno, por supuesto, dejar claro que esto está basado en mi experiencia y, como decía, en lo que me han podido ir contando mis profesores, etcétera, pero que cada persona es un mundo. Entonces, bueno, no hay que tomar al pie de la letra todo lo que estoy diciendo. Hay gente que estará de acuerdo, gente que no, y si no estáis de acuerdo en algo, también me encantará que me lo digáis, ¿vale? Porque así nos enriquecemos todos. Voy a hacer todo el rato referencia a mujeres, pero me refiero a personas menstruantes, ¿vale? Entonces, bueno, si a alguien le parece esto como una falta de respeto o lo que sea, que sepa que lo siento, pero bueno, es más fácil todo el rato hacer referencia a las mujeres. Y como decía, la presentación va a estar enfocada en la práctica del Ashtanga Yoga, aunque veáis que el título que he escogido es Yoga en general, pero bueno, mi práctica es el Ashtanga y entonces es de lo que yo puedo hablar. Del otro, pues sí, todo es yoga, pero bueno, yo estoy especializada en esto. Y bueno, vamos allá.
Vale, os voy a explicar un poquito cómo va a ser el contenido de la charla. Primero vamos a empezar con por qué he elegido este tema, ¿vale? ¿Por qué el yoga y la mujer? Después pasaremos a hacer un breve marco teórico, que bueno, he intentado que sea lo más suave posible. Nada, mencionaré 2 cosillas sobre el yoga y sobre la mujer y luego quiero hablar ya sobre temas muy específicos. Luego, quiero que hagamos una parte de testimonios en la que, como os digo, encantada de que podáis contarme un poco vuestras opiniones, todo lo que queráis, ¿vale? Esto de verdad que creo que es una parte muy importante de la charla. Luego os voy a dar algunas recomendaciones, que es como una recopilación de cosas generales que yo siempre suelo decirle a todo el mundo cuando viene a practicar a la sala. Y bueno, cualquier duda, comentario o experiencia que queréis compartir que se os haya quedado por ahí, pues genial, también es el momento de decir. Vale. Mi ordenador va un poco lento. A ver si pasa de diapositiva. Ahora, bueno, el marco teórico lo he dividido en distintos puntos, ¿vale? Por un lado la mujer y el yoga, luego la Ashtanga yoga de Patabi Joyce, todo el tema de las lunas, niñez y adolescencia, menstruación, embarazo, posparto y duelo gestacional y qué ocurre con la llegada de la menopausia. Como podéis ver, es como que he intentado coger todas las etapas por las que pasa una mujer, pues bueno, eso es lo que he intentado, seguro que me dejo alguna, y hablaros un poquito de las recomendaciones que yo puedo daros en cuanto a la práctica de yoga. Comenzando con la historia de la mujer en el mundo del yoga, es muy importante que sepáis que al principio el yoga para mujeres no existía. Es decir, el yoga era exclusivamente para hombres. De hecho, los hombres que practicaban yoga en los inicios eran ascetas, es decir, eran hombres que vivían en los bosques, en las cuevas, que habían renunciado a todo y que realizaban una práctica muy amplia de yoga y dedicaban su vida a eso. Hoy en día, sin embargo, seguro que lo sabéis y lo habéis visto pues, por todos lados, por redes sociales, en los gimnasios, en cualquier sitio al que podáis ir, la mayoría de las practicantes y profesoras que hay son mujeres. Aquí en la foto, esta señora de aquí, y bueno, también es la foto inicial que os he enseñado que había una mujer con la mano aquí, que esto es una técnica de respiración que se llama, le llamamos pranayama en yoga. Es la misma persona que esta y se llama Indra Devi. Esta fue, bueno, es una de las principales figuras de la propagación del yoga en Occidente. Y bueno, fue discípula de Krishnamacharya. Krishnamacharya, digamos que es como el maestro de casi todos los estilos de yoga que existen hoy día, ¿vale? Es como que la raíz vino de él. Y, por ejemplo, Patabi Joyce, que es el creador del Ashtanga Yoga, Iyengar, que también es súper conocido, pues estudiaron con él. Entonces, digamos que todos se han basado un poco en sus enseñanzas. Indra Devi fue la primera mujer que él aceptó. O sea, él no quería enseñar a ninguna mujer y con ella pues hizo una excepción. Bueno, aquí hago un breve inciso porque esta mujer que veis aquí es mi actual profesora. Ella vive en India, se llama Sarasvati Joyce, es ya bastante mayor. Es la hija de Patabi Joyce, que como os he comentado, es el creador del Ashtanga Yoga y fue la primera mujer que enseñó Ashtanga Yoga a mujeres y hombres. Además, fue la primera mujer aceptada en el Sanskrit College de Mysore, ¿vale? Ella es de Mysore y sigue enseñando ahí hoy día. Yo voy a practicar con ella, intento una vez al año, aunque bueno, actualmente con la situación que hay, pues es un poco más difícil. Bueno, y para empezar os cuento un poco en qué consiste el Ashtanga Yoga para los que no lo conozcáis, ¿vale? Esto que vemos aquí se llama primera serie de Ashtanga Yoga y es una secuencia que siempre la vamos a repetir. O sea, los practicantes de Ashtanga siempre empezamos por esta primera serie, hay varias series, pero bueno, la mayoría de las personas con la primera serie tienen para toda su vida o incluso ni llegan a finalizarla y está perfecto porque es una serie bastante complicada. El Ashtanga Yoga tradicional, y digo tradicional porque hoy en día hay como mucha variedad de Ashtanga, mucha gente enseña Ashtanga Yoga guiado y luego hay gente que enseñamos Ashtanga Yoga tradicional. El Ashtanga Yoga tradicional lo llamamos Ashtanga Yoga estilo Mysore. Y esta es una estructura, o sea, una metodología que lo que hace es que podamos personalizar al 100% la práctica de cada persona. Es decir, no es la típica clase que te vas a encontrar en un gimnasio que el profesor se pone a hacer unas posturas y mientras lo va guiando por voz y tú vas copiándolo. No. Aquí el profesor tiene que individualizar cada práctica, cada persona y a las características de dicha persona.
Esto que hace que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues se les dé indicaciones específicas a su momento vital, a si tiene una lesión, a si se encuentra pues, con la regla. De todo esto iremos hablando, ¿vale? Y es muy importante. Como mitos de la Ashtanga, lo quería mencionar porque hay mucha gente que lo relaciona con una práctica súper física y que es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que se suele pensar, si no eres flexible, no eres joven, no eres fuerte, no puedes practicar este estilo de yoga. Eso no es verdad, ¿vale? El problema es que la Ashtanga, hoy día, la gran mayoría de personas dan una Ashtanga que no es tradicional, es decir, es guiado. Es como si fuera una serie basada en el Ashtanga, pero que en realidad no lo es. ¿Esto qué hace? Pues que coja muy mala fama y que haya personas que les dé miedo, en cierta manera, incluso que haya gente que le coja como cierta manía a este método y diga, no, eso es solo gimnasia y no hay mucho más allá, lo que pasa es que requiere de mucha especialización y muchos años de práctica. A mí, personalmente, me parece una metodología súper eficaz y poderosa porque al centrarse en la persona tan individualmente, hace que funcione siempre. Para esto es necesario, evidentemente, que la persona que lo dé esté muy especializado, es decir, que lleve muchos años de práctica y ya después pues, se ponga a dar clases, continuando, por supuesto, con su práctica personal. En relación a esto, es la importancia del parampara. Es una palabra que se utiliza mucho en Ashtanga, bueno, y en el yoga en general, que significa que todo, o sea, lo que aprendes, el profesor lo que te está dando es directamente lo que ha aprendido de su profesor y entonces se respeta muchísimo lo que te da el profesor para lo que luego tú puedas enseñar. Claro, hoy en día, pues ¿qué pasa? Que hay muchísima oferta de profesores de yoga que se sacan un curso, pues por ejemplo, de un fin de semana o cosas así. ¿Qué pasa? Que luego esas personas no pueden personalizar al 100% la práctica para cada persona, ¿vale? Para, pues si eres una mujer, si estás embarazada, si quieres venir a practicar Ashtanga pero te acabas de quedar embarazada. Entonces, bueno, hace falta mucho tiempo para poder dar esta individualización, ¿vale? Bueno, y aquí ya empezamos un poco con el tema de lo que quería hablaros. En primer lugar, la luna en el método de Ashtanga Yoga tiene gran importancia. Por ejemplo, yo los días de luna llena y luna nueva no abro la escuela, se descansa totalmente. Aquí podemos analizarlo y ver el claro paralelismo que existe con el ciclo femenino también. Es decir, el ciclo lunar y el ciclo femenino tienen muchas cosas parecidas, ¿vale? Si como base se suele tomar que el ciclo de la mujer dura 28 días, bueno, puede ser menos, puede ser más, esto puede, si va regular, pues sería como un ciclo fijo y con la luna pasa lo mismo. Los días de luna llena y luna nueva se descansa porque se considera que la influencia de la luna que tiene sobre el cuerpo es muy poderosa, ¿vale? Al igual que la luna con el mar, que seguro que sabéis que con las mareas tiene una gran influencia, pues con la mujer y bueno, con los cuerpos en general pasaría lo mismo. ¿Qué ocurre? Que aquí es muy curioso que, por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotras, pero en muchas ocasiones la luna llena y la luna nueva se sincronizan con el día que te viene la regla o el día que estás ovulando. Esto es bastante común y yo cada vez que voy conociendo a más personas que practican yoga, lo vamos viendo cada vez más, ¿vale? Bueno, aquí, sobre el yoga en la niñez y la adolescencia, quiero comentarlo porque me parece muy importante. Creo que hay que tener mucho cuidado. Se ve mucho que a los niños se les suele dar una práctica de yoga, pues ahora está muy de moda en colegios, en institutos, y bueno, siempre y cuando se haga desde el juego y cosillas así, es interesante porque seguro que les puede ayudar mucho a manejar según qué situaciones, a conocerse mejor, a aprender a respirar, a ser conscientes de cuando inhalamos, cuando exhalamos, todo esto, pero hay que tener cuidado y lo he aprovechado para recalcarlo porque me parece importante. Entonces, con niños más pequeñitos sí que se puede trabajar desde juegos, desde la respiración, pero no los pondría a hacer una clase de yoga tal cual, ¿vale? Esto siempre me lo han dicho mis profesores. El yoga puede empezar a practicarse de manera como más seria, entre comillas, a partir de los 16, 17 años y no puede ser demasiado potente porque es verdad que se pueden estimular muchas cosas, es decir, no es solo una práctica de posturas, hay muchas más cosas. Entonces,
De manera muy light puede darse, pero no en mucha profundidad. Una muy buena forma de iniciarse es por la imitación, es decir, si unos papás o unas mamás están haciendo su práctica de yoga y el niño de manera natural se coloca al lado a hacer su práctica, es maravilloso, muy bien, pero nunca decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino dejarles un poco a ellos experimentar. En adolescentes es una etapa muy difícil y dado el posible breakdown evolutivo, bueno, este es un término que se utiliza mucho en psicoanálisis, digamos que a los 16-17 años es una franja de edad que tiene bastante riesgo de tener descompensaciones psicóticas, ¿vale? Esto, por ejemplo, en mi trabajo lo veo mucho. Entonces, hay que tener cuidado también por la relación que tienen con su propio cuerpo, con la aceptación pues, de todos los cambios que se van dando, del género al que pertenecen. Bueno, es una etapa muy difícil y el tema de trabajar con el cuerpo es interesante, pero hay que llevarla con muchísimo cuidado. Entonces, bueno, repito, la importancia de un buen profesional que sepa asesorarles y que vaya muy poco a poco. Cosas que sí que se pueden hacer, pues ejercicios respiratorios sencillos, pues como Nadisodhana o cositas más sencillitas, sí. Pero, de nuevo, no profundizaría mucho porque puede remover muchísimo. En caso de trastornos mentales más graves, por supuesto, es mejor preguntar a profesionales que se dediquen mucho a eso y, por supuesto, a psiquiatras, psicólogo, etcétera, ¿vale? Porque es verdad que la práctica de yoga puede remover mucho, como he dicho. Bueno, con la menstruación, igual que he dicho que con la luna en luna llena y luna nueva se descansa, los días de menstruación en la Ashtanga Yoga tradicional también descansamos. Aquí, de nuevo, recalcar la importancia de adaptar la práctica de asanas, es decir, de posturas, a lo largo de todo el ciclo. Esto solamente es posible, a no ser que tengas muchísimos conocimientos y tú seas un practicante que ya tenga bastante idea sobre esto, lleves un tiempo, siempre que haya comunicación con tu profesor o profesora, ¿vale? Entonces, depende de en qué parte del ciclo estés, igual necesitas hacer adaptaciones. De aquí, lo mismo que decía antes de que, por ejemplo, en una práctica de yoga en un gimnasio, que es una clase guiada que se pide que todo el mundo haga lo mismo todo el rato, que siga la misma intensidad, yo no lo veo muy viable, ¿vale? Es importante escuchar el cuerpo, observarlo y si sobre todo tu profesor o profesora te conoce, te va a ayudar muchísimo. Aquí hay un término que utilizamos mucho en Ashtanga que se llama Ladies Holidays. Este es lo que se utiliza para nombrar las vacaciones que tenemos las mujeres cuando nos viene la regla. Es decir, los días de regla no se practica. Los 3 primeros días de sangrado, mejor no practicar y bueno, hay gente que lo extiende a todo el periodo, ¿vale? A que si dura 5 días, pues esos 5 días se descansa. Hay gente que no descansa 5, que descansa 3 y hay gente que prefiere no descansar. Esto ya es opiniones, experiencias, bueno. Mi recomendación por mi experiencia y por lo que yo he ido viendo es que sí que es importante descansar. Luego está el tema de hacer inversiones, todo lo que sean tema de invertidas, hacer sirsasana o el pino, handstands, todo esto, todo lo que sea colocarte en postura invertida no es recomendable porque estamos invirtiendo el flujo, ¿vale? Se supone que cuando sangramos estamos aprovechando para soltar, para desintoxicarnos, invirtiendo estaríamos haciendo justo lo contrario. Entonces es muy interesante el dejar de hacerlo, simplemente son unos días y no pasa nada. Sobre la menorrea y el descanso en la práctica, esto está relacionado con lo que decía anteriormente de que hay personas que prefieren no dejar de practicar. Ha habido muchos casos que yo he escuchado, que me lo han comentado en primera persona, que por no dejar de practicar se les acaba yendo la regla. Entonces es muy importante el respetar esto para no tener posibles problemas, hasta incluso problemas de infertilidad o posibles enfermedades que pueden ir ocurriendo, ¿vale? Es simplemente descansar unos días y de verdad que marca mucho la diferencia, es como escuchar al cuerpo. Al menos no practicar Ashtanga Yoga, que es una práctica intensa, como he dicho. Si puedes practicar algo más restaurativo, más relajado, ahora por ejemplo está muy de moda el Yin Yoga, eso sí sería adecuado, por supuesto, pero Ashtanga mejor descansar. Hay mucha gente que se les fue la regla o se les ha ido por otros motivos o dejan las anticonceptivas y les cuesta mucho volver a sangrar y que han conseguido regular su ciclo con las lunas y con la escucha y practicando, ¿vale? De esto hay muchísimos casos, si os interesa os puedo pasar
documentación sobre esto. Si tú, por ejemplo, no tienes la regla, así resumidamente, si ves que no te viene la regla cuando te tiene que venir por el motivo que sea, puedes empezar respetando mucho los ciclos de la luna. Como os he dicho muchas veces, suele sincronizar. Entonces, si tú descansas en luna llena, en luna nueva, quizá los días previos a la luna llena puedas descansar un poquito más, o los días previos a la luna nueva, descansar un poquito más quiere decir hacer una práctica más suave. Todo esto puede ayudar a que el cuerpo lo relacione con un estado más de relajación y todo esto, ¿vale? En caso de tomar anticonceptivas, también es interesante descansar durante el sangrado. Se suele decir que este sangrado es como falso, pero también es importante respetar al cuerpo para que no se desorganice demasiado. Todo esto, como digo, son recomendaciones que yo he ido experimentando y que me han ido diciendo y que he ido leyendo. Pero bueno, cada uno es un mundo. Luego ya me contaréis a ver vosotros qué opináis sobre esto. Bueno, sobre el embarazo, en la práctica de Ashtanga Yoga se suele dar mucho que una mujer se queda embarazada y te viene a preguntar, ay, ¿puedo empezar a hacer Ashtanga? Se quiere apuntar. Mi opinión es que no. O sea, una persona que nunca ha practicado Ashtanga y viene ya embarazada, no practica. Aunque lleve ya 3 meses embarazada y vaya a pasar al segundo trimestre, no es recomendable porque es una práctica muy intensa. Si su cuerpo no está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios, es mejor esperar a que dé a luz y pasen unos meses, porque si no puede ser demasiado. Para las practicantes de Ashtanga que se quedan embarazadas cuando ya tienen una práctica muy establecida, yo opino que es mejor descansar los 3 primeros meses. Aunque conozcas muy bien tu cuerpo, de nuevo, pienso que es importante también como darle un poco de espacio y, bueno, se puede practicar algo más suave, pero desde luego no con la misma intensidad que se practica de manera cotidiana. Por supuesto, adaptar en todo momento la práctica a las embarazadas. Lo que os decía, los 3 primeros meses quizás mejor no practicar, pero a partir de entonces, pues buscar alternativas en todas las posturas. Para esto, de nuevo, imprescindible que el profesor que os esté dando la clase o profesora os sepa adaptar las cosas. Para esto es a base de mucha experiencia y especialización y que tenga los conocimientos necesarios, ¿vale? Luego ya existen yogas específicos para el embarazo, eso es maravilloso, está muy bien, pero de nuevo vuelvo a que yo me estoy centrando en el Ashtanga Yoga, ¿vale? Que no sería recomendable. Sobre el descanso de los 3 primeros meses, bueno, es evidente, ¿vale? Ahí las cosas aún están un poco delicadas, entonces es mejor esperar y darle como una pausa al cuerpo y que se vaya sentando todo. Sobre el posparto y las pérdidas gestacionales, esta mariposita azul de aquí, no sé si la habéis visto alguna vez, pero es un símbolo que se suele utilizar para las personas que sufren una pérdida gestacional, es decir, que tienen un aborto ya sea espontáneo, voluntario, bueno, se suele utilizar, ¿vale? El simbolito de la mariposa azul. En el posparto es recomendable descansar los 3 primeros meses, hasta que el útero vuelve otra vez en sí, a su ser. Y, por supuesto, en casos de pérdida gestacional, pues depende mucho de en qué mes se haya dado. Pero, en general, sí que se suele dar que practicantes de Ashtanga que ya llevan mucho tiempo practicando se sientan como en la necesidad de querer practicar inmediatamente después, en parte porque la práctica les va a reconfortar mucho, porque es algo que tienen como parte de su vida y enseguida quieren retomarlo todo, pues para sentirse mejor, más felices, volver a conectar otra vez con todo lo que era antes, ¿no? Es importante descansar y ver un poco cómo se va restableciendo todo. A ver, para las pérdidas gestacionales más comunes, que suelen ser de hasta los 3 meses de embarazo, pues bueno, no tiene por qué haber problema. De nuevo, hablando mucho con tu profesor o profesora, con tu médico, ginecólogo, todo esto es muy importante hablarlo con un profesional que sepa del tema. Pero también es muy importante escucharte y ver realmente por qué estás queriendo practicar, si realmente tu cuerpo ya está preparado para hacerlo o es porque mentalmente sientes la necesidad de hacerlo por la tristeza que tienes encima, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ir escuchando. Pasaría lo mismo como cuando una persona pues, sufre un duelo gestacional y enseguida quiere volver a quedarse embarazada, ¿vale? Hay que escuchar el cuerpo, ver realmente por qué estás tomando esa decisión y ver qué es lo mejor para ti. Bueno, sobre la llegada de la menopausia, aquí lo he puesto claramente, escucha, escucha y escucha, ¿vale? Normalmente cuando las mujeres ya dejan de sangrar, piensan que ya no tienen ciclo,
y dicen, bueno, pues ya está, no tengo ciclo, pues yo ya puedo hacer todo normal, y no. Las mujeres seguimos siendo cíclicas. Aquí quiero recoger lo que Miranda Gray dice en sus libros, y además yo tuve el placer de conocerla hace unos años en uno de sus workshops, y ella decía que las mujeres, una vez tienen la menopausia, que pueden hacer con la luna lo mismo que comentábamos con las mujeres que sufren amenorrea y que pueden tomar como referencia la luna, ¿no? La luna llena y la luna nueva y tal. Pues hacer un poquito lo mismo. Evidentemente en Ashtanga, si vas a una sala tradicional, pues no se va a abrir la sala, ¿vale? Quedará cerrada, entonces no practicas. Pero para la gente que practica sola en casa, pues lo mismo. Sería interesante descansar esos días y escuchar muchísimo el cuerpo. Porque si realmente tomáis conciencia de las sensaciones que tenéis, de si un día os sentís más hinchadas, menos, incluso de cómo os sentís anímicamente, es muy interesante y veréis que sí que sigue habiendo esas fluctuaciones, ¿vale? Y es muy importante que también las recojáis. Y cuando se necesite descansar, pues se necesita descansar. Si tenéis dolor físico en piernas, en lo que sea, se descansa, o si queréis hacer una práctica suave, pues genial, pero siempre respetando muchísimo los ciclos que vamos teniendo y sobre todo que se os quite de la cabeza la idea de que una vez ya ha llegado la menopausia y ya no tengo sangrado, ya no tengo ciclo, ¿vale? Eso no es así. Por supuesto, pues ir adaptando la práctica a todo lo que se va viendo, los sofocos, el cansancio, la calidad ósea, ¿vale? Hay que ir observándolo y por supuesto si tenéis un acompañante o un guía, ¿vale? Yo suelo llamar a los profesores de yoga como acompañantes porque me parece que es mucho más fiel a la descripción, en realidad les estás acompañando en su proceso, pues que os puedan guiar un poco y decir qué opinan y bueno, por supuesto, ver si eso te funciona, porque igual no te funciona, pero es muy importante. Y bueno, aquí, como os decía, sobre los testimonios y experiencias os voy a lanzar algunas preguntas y quiero que las vayáis pensando y que luego me comentéis a ver qué opináis, ¿vale? Os las lanzo. ¿Te sientes igual durante todo tu ciclo, emocional y físicamente? Si ya no menstruas, toma como referencia el ciclo lunar. ¿Qué diferencias has notado? ¿Cómo os sentís practicando ejercicio intenso durante la menstruación? Para los practicantes de yoga, ¿qué diferencias habéis notado a lo largo del ciclo? ¿Qué cambios habéis ido notando a lo largo de vuestros diferentes momentos vitales? Adolescencia, juventud, maternidad, menopausia. Para las mujeres, ¿qué cambios habéis sentido desde que comenzasteis a practicar yoga? ¿La práctica de yoga te ha hecho ser más consciente? Más consciente me refiero pues, a lo que comentaba de la ciclicidad, de cómo me voy sintiendo, de mi cuerpo va cambiando, de cómo estoy ese día. Bueno, que me contéis vuestra experiencia. Eso lo dejo ahí. Ahora cuando quite la presentación y os vea a todos bien, pues me comentáis un poquito. Aquí he hecho una breve recopilación de las recomendaciones que he ido lanzando, ¿vale? A lo largo de toda la presentación. En primer lugar, descanso de la práctica de asana durante la menstruación, es decir, descansamos de la práctica postural durante la menstruación. Me refiero a práctica postural porque el yoga engloba muchas más cosas, es decir, tú puedes seguir haciendo pranayama, ejercicios respiratorios, estudio de textos, meditación, lo que sea. Lo que sí que descansamos es de la práctica de asana, al menos los 3 primeros días de sangrado. Pero como digo, yo, por ejemplo, descanso durante todo el sangrado, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Como he dicho, evitar invertidas durante todo el periodo. Reducir o evitar la activación de bandas. Los bandas es la activación de cierres energéticos. En concreto en Ashtanga, bueno, y en yoga en general. Yo recomiendo que cuando estéis menstruando no activéis Uddiyana y Mula Bandha, ¿vale? Que sería, por ejemplo, Mula Bandha es la activación del suelo pélvico. Entonces, eso no sería recomendable de nuevo por lo mismo. Igual que en las invertidas estamos invirtiendo el flujo y no estamos dejando que todo vaya por donde tiene que ir, pues con esto pasaría lo mismo, ¿vale? Es interesante descansar durante esos días. Descansar los días de luna llena y luna nueva, como os comentaba. Descanso de ejercicio físico intenso durante la menstruación y los días de luna. Descansar de la práctica de asana durante los 3 primeros meses de embarazo y los 3 primeros meses de posparto. A esto también aplicar el tema del duelo gestacional, ¿vale? Cuando se producen pérdidas gestacionales, abortos ya sean voluntarios o espontáneos, es interesante descansar un poquito y autoobservarse. Y bueno,
Por último, pues autoobservación, escucha y comunicación con la persona que te acompaña en tu proceso. Esto es lo más importante. Bueno, aquí de nuevo os lanzo otras preguntas. ¿Os habéis sentido identificadas con algo? ¿Tenéis alguna opinión distinta? ¿Qué experiencia tenéis vosotros con vuestra práctica? Muchas gracias. Aquí tenéis mi Instagram, ¿vale? Por si queréis ojear algo, aunque la verdad es que no subo muchas cosas, pero bueno, por si queréis ahí tenéis. Y mi email, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o os apetece que os pase algo de bibliografía, pues no dudéis en escribirme, estaré encantada, ¿vale? Muchas gracias.